y vamos a grabar. Sí, todo esto que estemos haciendo ahora, yo lo puse para grabar. Vamos a saber cómo lo saco después de acá adentro. Y Aparece que está grabando, profe. está genial. Entonces vamos a ver cuánto, si lo puedo subir por WhatsApp, si no, lo subo a YouTube y les mando el link para los compañeros que no pudieron o los que no están escuchando. No, les decía que tienen que tener cuidado. Yo recién pude porque se me salió. Salió como ralentizado. ¿Cómo? Sí. Se trancó un poquito. Cuéntenme qué quisieron decir. Lo activo el chat acá también. Estamos todos, ok. No sé quién había hablado. Hello. Era yo. Quería escucharme, no. Ahora sí se te escucha. Ajá. Ana se ríe, Ana, si tengo problemas técnicos, por favor. Jala ser feliz. Sí, les Yo estaba no me diciendo río. Acá, en el WhatsApp. que tengan cuidado con eso. La mayoría de ustedes o algunos después van a ir a seguir cursando estudios, entonces el tema de poner de dónde salen las cosas, no ponerlo textual, es importante. En la mayoría de las carreras ustedes van a tener una parte que se llama investigación o extensión, depende de qué carrera eligen, pero la mayoría se está usando eso. Así que una cosa muy importante es evitar el plagio. Vos, por ejemplo, yo qué sé, descubrí la cura del cáncer, pero si en las cosas que vos hiciste te basaste en el material de otra persona textual, te pueden complicar por eso. Son capaz que bobadas a esta altura, pero está bueno que ustedes empiecen a encarar esa parte para después hacerse costumbre, sí, así que tengan cuidado con eso. La mayoría tomó de páginas comunes, el tema de que era la estadística, las variables y todo eso está excelente. Simplemente que tuvieran cuidado con esa parte. Bueno, por ejemplo, como ustedes bien pusieron, hay varias variables, ¿sí? Tenemos, la que nosotros vamos a trabajar es la cuantitativa. O sea, la que podemos contar. Porque en realidad podemos trabajar con la cualitativa, pero hay que hacer un par de filtros ahí, que en realidad ahora no nos importa demasiado. Y con esta puede ser que ustedes ya hayan trabajado con la discreta. En cuarto, en quinto, ¿les suena alguno de esos? Perdón, profe, ¿puede repetir? Que si alguna vez había trabajado con las variables discretas. O sea, números sin coma, hablando medio a lo bruto, o números individuales. Bueno, me acuerdo la vez que charlamos. El año pasado creo que dimos algo, pero fue casi a final de año y, o sea, creo que muy pocos estaban, ¿no? Sí, literal, como las últimas 2 semanas, una cosa. Sí, y no recuerdo si lo trabajamos la discreta o la continua. Yo no di nada de eso. Vamos a arrancar por la discreta. Sí, son cosas. Ejemplos más claros es las notas de un examen, por ejemplo. Del 1 al 12 se cuantifican los alumnos, cuántos tuvieron la 1, cuántos 2, cuántos 3 y así vayan. Sí. Esa es la discreta, que vamos tomando elemento a elemento. La continua, nosotros lo que hacemos es tomar un intervalo. ¿Sí? Una clásica, por ejemplo, es el tema de la estatura. Por ejemplo. O no, esto que están, no sé si ustedes están mirando las noticias, los informativos,
o por ejemplo, sobre el coronavirus, que dice que entre la franja de los 20 a los 30, por ejemplo, cuántos contagiados hay, de los 60, esas franjas que se arman para marcar cuánta gente está dentro de esos valores, eso es lo que se llama un intervalo, que es donde se usa en la estadística de variable continua. Que eso vamos a hacer otro ejemplo después. Si esto más o menos anda, hacemos otro Hablando de solo continuas, con... profe. ¿Cómo? De continuar. Claro, esta de hoy es discreta. Sí, para que ustedes... Y al final de esto Claro, hacemos un yo, por pequeño... ejemplo, yo cuando busqué la información, por ejemplo, yo tengo ejemplos también. Claro. Claro, por ejemplo, claro. En la discreta, por ejemplo, se decía que, por ejemplo, los hermanos de una familia nunca van a ser 1,5, siempre van a ser 1, 2, 3. Correcto. Y en las Sí, ese ejemplo yo también lo tengo. y en las continuas, por ejemplo, 1 litro de leche, que eso sí puede ser 1,5 litros, 1 litro. Claro. Cosas que es muy complicado simbolizar de a uno. Sí. Igual nosotros vamos a tener que hay, no me acuerdo quién fue que marcó uno de los gráficos que se llama el cajabigote y el tallo. Son otro tipo de gráficos que permite hacer algo similar a los de las medidas de dispersión. O sea que sí se pueden usar números con coma, pero es muy poco probable. Habitualmente siempre usamos para la discreta números enteros y que sea una cantidad finita. Podemos llegar a cuantificar del 1 al 30, un número por número. Es medio engorroso, pero dependiendo de qué nos pida, se puede hacer. Por eso les decía, el tema de las edades ahora, con el tema del coronavirus, se está usando como continua. Sí, como tenemos, las edades son números enteros, pero para este tipo de cosas, como hay tantos, se los marca de esa manera. O yo sé, si por ejemplo quisiésemos hacer uno de las notas, que sea simplemente, ay, para que no acepte a alguien. No me rete. Ah, Paulina. Si ustedes quisieran simplemente desglosar en aprobados o no aprobados, de esa forma, ahí tienen para poder visualizar dos formas. Si ustedes tienen del 1 al 7, si no me equivoco, no, del 1 al 6 no aprobado y del 7 al 12 aprobado. Entonces se podría dividir solo en dos. No tendría mucha gracia hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, acá les puse un ejemplo básico, que tenemos notas, vamos a suponer que son notas, o cantidad de personas por vivienda, como ustedes quieran, y tenemos desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? La recabación de datos, como ustedes bien han explicado, se da a través de la frecuencia. La frecuencia absoluta o la común era la cantidad de veces que aparece un valor. Entonces, por ejemplo, la cantidad de veces que aparece... pudo, muy bien. La cantidad de veces que aparece, por ejemplo, el 5. ¿Sí? 1, 2, y yo como tengo el cuadrito de ustedes, no sé si tengo más. No, tengo solo esas dos. Menos. Por ejemplo, ¿no? Entonces, o cuántas veces aparece el 4, cuántas veces aparece el 1, eso lo sacaron muy bien, y si han trabajado alguna vez, más o menos eso les suena. ¿Sí? Dentro de eso, y en la tabla, esto es importante de cómo lo vamos a simbolizar. Hubo gente que lo encontró como C, como N, me acuerdo que me dieron varios datos ustedes. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar a la variable, no importa cuál sea, vamos a tomarla como XY. El Y significa la posición en la que esté, nada más. Y el X va a ser la variable, ya sea continua o discreta. ¿Sí? Si vamos al XY1, sería el primer elemento, la primera variable que vamos a ver, que es el 1 en este caso. Si fuera un
fuera un intervalo, sería el intervalo que va desde tal a tal. Sí. Después. Que me quedo en tiempo ese. Después tenemos la frecuencia acumulada, que es la que estamos nombrando recién, la relativa, que indica de la cantidad de elementos que estamos midiendo, cuál sería o cómo se mediría uno en particular. Sí, por ejemplo, si nosotros vamos a acá, nosotros tenemos que del punto número 1 tenemos 3. Tenemos 3 personas que tuvieron 1. Sí, vamos a suponer que son notas, no queda más fácil, ¿no? Después, por ejemplo, 3 puntos obtuvieron 5 personas. ¿Sí? Es recabar ese tipo de datos. Y para la frecuencia relativa, lo que nosotros hacemos es tomar el total de elementos, que lo sumamos abajo. Si no lo hice antes, a veces puede decir, de un total de 50 estudiantes, se tuvieron estas notas, por ejemplo. Pero si no nos dice, es una forma que tenemos de recabar eso, lo sumamos. ¿Sí? Vamos a la tabla, acá en particular, a la de frecuencia, sumamos acá todos los valores que nos dan, todos estos acá, y el total acá abajo se lo simboliza como n. ¿Sí? Es otra forma de poner el total de personas, por ejemplo, o de datos acumulados. Muy bien. Trataremos de ser breves, Ana, no te compliques. Sí, siempre la suma en la frecuencia relativa, en la que nos va a dar siempre con número con coma, esta siempre al final nos tiene que sumar 1, o aproximado. Nosotros, a mí en este caso me quedan un número bastante lindos, vieron que es 3, 4 cifras después de la coma. Puede que les quede un número periódico y ustedes tengan que aproximar. Pero, Profe, sí, una pregunta. diga. Exactamente, yo no entendí esta parte, ¿no? Porque si se divide por la n, el total, Sí. ¿de dónde sale el 0,125 y los otros números? Claro, por ejemplo, si nosotros hacemos 2 dividido 16, en este caso, verifiquen si ustedes pueden, nos va a dar el 0,125. Lo que nosotros hacemos, Y así sucesivamente. así con todos ellos. Vieron que, por ejemplo, para el valor 5 y para el valor 2, como los dos tienen la misma frecuencia, se repite la misma frecuencia relativa. Okay. Tienen que acordarse que siempre es esa división. Hay algunos que pusieron la fórmula y otros que no, pero se resume en eso. Es la frecuencia dividido el total de los datos computados. Para la otra, la F grande, que es la frecuencia absoluta acumulada, lo que hacemos es empezar a sumar el anterior. Sí, por ejemplo, el 1, ¿cuánta gente tuvo 1 en esa prueba o en esos datos? Fueron 3. ¿Cuántos tuvieron 2 o menos? Fueron 5. ¿Por qué? Porque sumo lo que tuvieron 2 junto con los que tuvieron 3. Y así continúo. ¿Cuántas personas tuvieron 3 o menos? Hago lo mismo. Sumo 5 que tuvieron 3, 2 que tuvieron 2 y 3 que tuvieron 1. Entonces un total de 10. Lo que voy haciendo siempre es eso, es sumando desde la fila que estoy para abajo. En este caso, como está la tabla, para arriba sería. Y al final, la última celda me tiene que dar el total de datos. Siempre. Si nosotros buscamos una fórmula para esto, que hay algunos que lo pusieron, sería FI más FI menos 1, o sea, todos los anteriores. FI más FI menos 1, o sea, en la casilla anterior. Sería la F chiquita, para que lo anoto acá, que yo me acuerdo que tengo cómo escribir. Sería FI, la chiquita, más la grande. Opa. Menos 1.
¿La tuya o la mía? Ah, no. La mía. La tuya. Acá. Ah, ya te pongo. Aguanten un cachito. No pasa nada. ¿Qué querés mirar? Bueno, ya te pongo yo. Aquí la niña chica Relax, Silvia. quiere mirar una película notable. ¿Qué? No, tengo anotado en algún lado. Acá está, mira. Muy bien la cámara. Ahora sí. Y la frecuencia. ¿Se entiende esta formulita que puse acá? Vamos a asociarla. Vamos a suponer que estamos con la gente que sacó 4. Sí, seguían en la tabla. ¿Cuántos sacaron 4 en la tabla? Profe, Diga. F1 es igual, más F mayúscula 1 también, o FI. FI menos 1. El 1 este Bien. tiene que ser chiquito. No. Pero por eso, vamos a un ejemplo. Vamos a suponer la gente que sacó 4. ¿Cuántas personas sacaron 4? En nuestra tabla. 1, exacto. Sí. Ese sería nuestro FI. Nuestro FI es 1. Y ahora, si seguimos la tabla, ¿cómo voy a poner dibujo? Acá. Si seguimos la tabla, el FI grande menos 1 sería el valor anterior de ese, que en este caso es 10. Es. Si nosotros el F1, que en este caso del 4 es 1, le sumamos 10, eso nos da ¿cuánto? Nos da 11, que es el numerito que tienen ahí. ¿Entienden dónde poner? Claro, a los anteriores. Profe, Diga. entonces, a ver, ¿por qué queda 1 y no 11? Perdón, ¿por qué queda 10 y no 11? Al final queda 11, sí, porque nosotros estábamos tomando la fila anterior. Nosotros agarramos la fila anterior y sumamos la frecuencia en esa fila para obtener la otra que nosotros queremos. O sea, lo que hacemos en sí es sumar estas dos cosas para obtener esto que está acá. Bueno, eso vendría a ser una flecha. Tomen imaginación. Sí. Para otro, vamos a agarrar otro color, para no ser, ahí está. Por ejemplo, para sacar el último al final, nosotros tenemos que el F del último es 3. Y el FI menos 1, que es el grandote, es el número anterior que encontramos, que es 13. Entonces, si nosotros sumamos estas dos cosas, esta y esta otra, vamos a obtener el valor que queremos, que es 16. Es medio, por eso buscaba yo ejemplos, porque es medio entreveradito darnos cuenta de cómo llegamos. Puede ser. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta cuando hagamos un ejercicio. Y para este otro, para la frecuencia relativa acumulada, va a ser algo similar. Para acá vamos a tomar el FR chiquito. Ahí está mi R, ahí está. Más el F grandote. También menos 1. Sí. El menos 1, el R menos 1 lo que indica es que yo me voy a la posición anterior. Sí, sería a la fila o a la senda de arriba. No significa que al FR yo le vaya a restar 1. Está, por las dudas. Entonces, en este tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nos paramos en la fila
del 2. Estamos en esta fila. La frecuencia relativa para ese es 0,125. Y el F anterior a este es este otro, que es 0,1875. Entonces, si nosotros sumamos estas dos cosas, vamos a obtener el valor de la frecuencia relativa acumulada en ese punto, ¿sí? En el caso de el 2. Sería de la cantidad de elementos que hay, que serían 16, ¿cuántos tendrían 2 o menos? ¿Se entiende más o menos, chicos? Sí. Sí, ahora se entiende, sí. Sí, no es fácil, yo sé que no es fácil. ¿Y el resultado de eso, de qué nos sirve? Eso depende de qué vayamos a usar, depende para qué lo usemos. Por ejemplo, el de la frecuencia relativa, muchas veces depende de la pregunta que nos hagan, pero ponele, yo qué sé, vamos a esta que está acá. ¿Sí? Vamos ahí. Este es el número 3. O sea, ¿cuántas personas sacaron 3 o menos del total? ¿Sí? Esto nos sirve para pasarlo a porcentaje. Eso significa que de 3 o menos, el 62% obtuvo esa cantidad, por ejemplo. Bien. ¿No? Claro, porque si yo hice la suma ahí del 0,125 más 0,1875 y me da 3.125, entonces quería saber tipo, qué relación tenía el número ese. Ese número nos permite ver, te digo, cuál sería, ¿qué número te dio? ¿Me dijiste? ¿3.000 y algo? Hello. No sé, Paulino. 0,3125. Sí. Ahí va. Bueno, es lo que está en el segundo. Claro, eso significa que de la gente encuestada, el 31% obtuvo 2 o menos. Sí, me permite, a modo de porcentaje, colocar franjas. Supónele que son notas de clase, ¿sí? Entonces, del 31% obtuvo de 2 o menos. Por ejemplo. ¿Sí? Nos va a servir, en realidad, para pasarlo a porcentaje. ¿Sí? O, yo no sé, ¿cuántos obtuvieron 6? Simplemente, y vamos acá, a la frecuencia relativa, y decimos que el 18% o 19%. Siempre lo podemos aproximar un poquito. Y ahora, después pasamos a las medidas de centralización. Esto hay gente que lo ha visto, hay gente que no. Esto es lo que nos permite saber más o menos en qué franja o dónde nos estamos moviendo. ¿Sí? La media aritmética, algunos pusieron la fórmula, otros no. ¿Saben lo que es este simbolito que está ahí? Capaz que con la profe de matemática 3 ya lo están trabajando, pero por duda. Esa E media rara, ¿saben lo que es? Sí. Esa es sumatoria. Indica que lo que nosotros tenemos que ir haciendo es sumando los elementos de acorde a cómo nos esté pidiendo las cosas. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que es pararnos en una fila determinada y multiplicar la variable por su frecuencia. Y lo sumamos. La variable por su frecuencia. Y lo sumamos. Así vamos. ¿Sí? Y eso, dividido la cantidad de elementos que nosotros tengamos, que en este caso es 16, eso nos va a permitir encontrar, uy, no puse el valor. Bueno, es un buen momento para calcularlo ustedes si quieren. Eso nos va a permitir saber más o menos un promedio de la nota. La media aritmética va a ser el promedio, hablando de forma más sencilla. ¿Puede repetir lo que
O sea, lo que significa cada cosa de la fórmula, cada signo. Sí. La E, esa, la vamos a borrar, porque quede más bonito. Suma. Esta que está acá, que es como una E rara, es el símbolo de sumatoria. Significa que nosotros vamos a estar sumando cada línea. Por ejemplo, ustedes saben que la F es la frecuencia y la I vendría a ser el dato que nosotros tenemos. Por ejemplo, para la primera, me voy un cachito para atrás porque no me acuerdo el valor. Bueno, vamos a suponer que está. El XI para la primera es 1 y el FI es 3. ¿Sí? Significa que lo que nosotros vamos a hacer es 3 por 1, que es lo que está acá. ¿Doy? Yo creo que eliminé esto, perdón. Nada, se me salió, perdón chicos. Está como loca la película. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Sí. Sí. Está, porque se me descontroló acá. La sumatoria significa que nosotros lo que vamos a ir haciendo es a cada FI y a cada FX que tengamos, vieron que tenemos varias columnas, lo vamos a ir sumando. Eso significa el símbolo de sumatoria. Vieron que más o menos se entiende, suma, sumatoria. Entonces Sí, sumamos toda la columna. La multiplicación de las columnas. Sí. Ah, ok. Vamos a agarrar dos columnas. Vamos a agarrar la columna de las F y la columna de las X, las multiplicamos y sumamos la de abajo. Sí, en este caso, agarramos el 1, que es el primer elemento, lo multiplicamos por 3, que es la cantidad de veces que aparece, y sumamos con la línea de abajo. ¿Qué aparece en la línea de abajo? El 2, que es la cantidad de veces que aparece, y el 2, en este caso, que es el número o el XY que nosotros tenemos. Lo mismo va a pasar. El 3 lo vamos a sumar con el 5, que es la cantidad de veces que aparece. A multiplicar, perdón. Sí. Entonces, después de esto acá arriba, nosotros vamos a tener un valor determinado y lo vamos a dividir por el n, o sea, por la cantidad de datos que vamos a tener. ¿Sí? Y me olvidé poner el valor ahí, pero mirándolo simplemente desde la tabla, capaz que ustedes se dan cuenta a qué valor aproximado vamos a llegar. Si nosotros miramos solo la tabla, vamos a mirar solo la tabla, vamos a concentrarnos en los F. Vamos a concentrarnos en estas dos columnas que están acá. Solo esto. Y piensen nada más, en promedio, ¿cuál será la nota que hubo más? 3. Parece que 3, ¿verdad? Bueno, la media aritmética lo que nos permite es llegar a eso, a esa conclusión de forma matemática. Si ustedes se fijan y hacen esa cuenta, eso da 3,125, si no me equivoco. Eso significa que andamos en esa misma línea. Y eso ya responde en la línea que viene abajo, que es la moda. La moda creo que es la más sencilla. Todos pusieron unas definiciones muy correctas sobre ella. La moda es el valor que aparece más veces. ¿Sí? El valor, el XY que aparece más veces, no la cantidad de veces que aparece. Sí, hay que prestar atención que, por ejemplo, el que aparece más veces es el 3, porque aparece 5 veces, pero nosotros lo nombramos de esta manera. M sub o mo, depende de lo que ustedes quieran, eso es 3. Sí, este creo que es el más sencillo. Wow. ¿Se me escucha? Me da como Sí. conexión inestable. Está. Sí. Y después tenemos la mediana, que en la mediana a veces es más fácil visualizarla que calcularla. Porque lo que te dice acá es que es la semisuma de todos los datos que nosotros tenemos. Pero pensemos que si nosotros acá tenemos un total de 6 datos, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros queremos saber, la mediana es la mitad de todo eso. Y la mitad, en este caso no es un casillero. Vieron que si yo, por ejemplo, si yo me paro en el 3, digo, la mitad de 6 es 3. Hablando así, a lo matemático, sin pensar en que estamos en esta tabla. ¿Sí?
Lo que indica eso es que nosotros tenemos que dejar la misma cantidad de elementos para arriba y la misma cantidad de elementos para abajo. Vieron que si yo me paro en 3, eso no pasa. Si yo me paro en 4, tampoco pasa eso. Porque voy a tener 3 elementos acá. ¿Puede repetir lo último que dijo que no se escuchó bien? Sí, sí. Que la mediana lo que busca es que es el valor central donde tengo la misma cantidad de elementos tanto para arriba como para abajo. Hablando, por ejemplo, si yo me tomo el 3, yo tendría que tener la misma cantidad de elementos para este lado que la misma cantidad de elementos para este otro. Antes del 3 tengo 2 valores y después del 3 tengo 3 valores. Entonces, ahí está la cantidad. Entonces el 3 no nos sirve como mediana. Porque la mediana es el valor central, ¿verdad? Como ustedes muy bien pusieron. Sí. Y con el 4 me pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Tengo 3 valores por un lado y 2 para el otro. Entonces, cuando pasa esto, cuando la cantidad de elementos que yo tengo es un número par, como en este caso 6, lo que nosotros tenemos que hacer es la semisuma. Hablando pronto y mal, va a quedar en el medio. Sí, si yo tengo 6 elementos, como dice en este caso, la mediana va a estar entre los 2 elementos del medio. Entonces va a estar entre el 3 y entre el 4. ¿Qué elementos están entre el 3 y entre el 4? 3.5. 3,5. 3,5. La mediana en este caso. 3.5. Claro. La mediana, como los otros valores que nos pueden dar acá, por ejemplo, no tienen por qué pertenecer a los valores dados. Sí. La moda sí porque se basa en la frecuencia. Pero los otros, como es simplemente un cálculo matemático, puede que coincida o puede que no. Sí. Y por último, tenemos después las medidas de dispersión. Estas yo sé que son a veces un poco complicado de entender o de aplicar en nuestro caso. ¿Para qué sirve? Si nosotros hacemos la gráfica de esta tabla, que yo no la pude insertar acá, si quieren la pueden hacer ustedes, pero si nosotros hacemos la gráfica, tengo que tener un lápiz por acá. Pero puede compartir imagen ahí. Vamos a suponer que si yo tengo la tabla, que ustedes muy bien hicieron varias, ¿sí? Si vamos al histograma, por ejemplo, ¿se acuerdan que el histograma era aquel que sube, baja, una cosa así, ¿verdad? Que simplemente toma los puntos. Vamos a suponer que acá tenemos el 1 y acá tenemos el 6. Esta es ficticia. Lo que nos permite ver la desviación típica o la varianza es la manera de comportarse de los valores. ¿Sí? En este caso nosotros tuvimos valores bastante normales, ¿sí? Arrancamos bajo acá, seguimos bajo por acá, y después el valor que tuvo más alto fue justo el que está más o menos en el medio. 3,5. Exacto. 3. El de la moda fue 3, que se acerca a la mitad, que es 3,5. Pero puede pasar, dependiendo del problema en que estemos, que no sea así. Puede pasar que pónganle que es nota de clase, ¿sí? Que a todos les fue bárbaro. Fue solo uno que perdió, que se hizo el vivo y entregó en blanco, y después todo el resto sacaron terribles notas, por ejemplo, ¿no? O al revés. Vamos a suponer que no, Pablo. que venían sacando, la mayoría sacaron 2. Vaya uno a saber por qué. Quedó así. Entonces, los valores atípicos, los valores que no recuerdan una uniformidad de los elementos, esos son los que se condicionan como, ahí va, esos son los que se condicionan después con las tablas que me dijeron ustedes, como la caja de bigote o la de hoja, donde vemos cosas que no tienen mucha coherencia con cómo se va desarrollando todo, ¿no? Vamos a suponer que es, de nuevo, por ejemplo, es un producto que venden que
es para alisar el pelo. Yo qué sé, para decir una incoherencia. Y ese producto le ha dejado liso el pelo a la mayoría de las personas, excepto a una, ¿no? Tenemos, si hacemos una tabla, vienen todas bárbaras. Ay, me pasé roja, perdón. Vienen todas bárbaras y una no sirve. ¿Sí? Una le fue mal y a la otra no. Acá está el problema. ¿Sí? Nosotros tenemos que una está fuera de lo que dicen. ¿Vieron esta frase que dicen de que para verificar algo siempre hay que tener un contraejemplo? Bueno, algo así, similar. Puede pasar algo así. Entonces, para eso está las tareas de la división típica a la varianza. Por ejemplo, si ustedes miran acá, vieron que los valores dieron bastante uniforme. Sí, siempre hubo la diferencia de un punto entre cada elemento. O sea, la variación que hubo fue siempre, si 3 fue el máximo, si fue la mayoría de todos, y bueno, anduvieron siempre rondando ese entorno. ¿Sí? Anduvieron o con el 2 o con el 4, anduvieron todos cerca. Entonces, nos sirve más o menos para visualizar cuán coherente es el resultado que nos dio en sí. Por eso te digo, hay gente que lo haya visto, hay otros que no, pero básicamente así sería lo que lo usamos para resolver la parte de estadística. En el tema de discretas. Ya en el tema Profe, de... XY sería Y menos X y la barrita arriba, que sería la media aritmética, el 3, Exacto, correcto. Lo que al hacemos cuadrado. al cuadrado, sí. Por ejemplo, vamos a agarrar, vamos a anotar acá. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos para el primero, el XY, la primera línea, el XY es 1, ¿verdad? Sí. Menos la media aritmética, que en este caso nos dio 3 con algo. Me dirán ustedes, pero si no me equivoco es 3,125. Ay, qué bonito, 25, sí. Y el resultado de eso que yo voy a tener va a ser al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque eso después nos va a verificar que todos los resultados que nosotros vamos a obtener van a ser positivos. La desviación estándar o la varianza no puede ser negativa o muy rara vez lo es. ¿Sí? Se acerca mucho a cero o se alejará, pero nunca es negativo. Y eso que nos va a dar lo vamos a dividir con n, que es 16. Acuérdense de esto. Ahora voy a hacer una línea más, por las dudas, porque el otro XY sería 2. Este número siempre se repite. Lo que podemos hacer también, eso depende de la comodidad de cada uno, o de la capacidad que tenga de ser ordenado, de poner todas estas cuentas en una tabla. También se puede. Más lo podemos trabajar en Excel también, pero no sé cuántos de ustedes tienen acceso al Excel, porque yo estuve probando el calc de Linux y la verdad que hay funciones que necesitamos que no las tiene. ¿Sí? Esto acá lo continuamos y vamos a llegar al valor este que da acá abajo. ¿Sí? Pero en sí esta es la discreta. Para la continua, la única variación que nosotros vamos a hacer es encontrar la marca de clase, que en otro ejemplito después lo vemos. ¿Sí? ¿Dudas sobre esta parte? Sí. Diga. El 2, que no estaba medio viajando. ¿El 2 de dónde sale? El 2 es el XY que pertenece a la segunda columna. Ah, tata. Acuérdate que los XY son los valores, ahí está, son los valores que puede tomar las respuestas que nos den o las notas que hayamos tomado en la evaluación o en la encuesta. Entonces la primera es el 1, después es el 2 y ahí lo vamos rotando. Pero esta otra parte, la parte del 3,125, esa se mantiene. Esta parte siempre la tenemos. ¿O alguna otra cosa?
Bien, yo creo que estoy re perdido porque enganché recién en la parte de la tabla, pero está, seguimos nomás que después veo como, Pará. ¿Qué pasó? miro la grabación o algo. La tabla, se complicó la tabla. Esta. No, o sea que enganché cuando estaba hablando de la tabla, no sé si había hablado algo. Peor yo que hace rato que reengancho de ratos y se me sale y cuando Sí, no, vuelvo me Claro, sí, conecto, están hablando de otra cosa, entonces no Apenas se entiende lo que la Ana nada. dice. no, se escucha como si estuviera borracha o algo así. Bueno, a lo Claro. mejor. No se entiende casi lo En que se dice. serio, que Claro, yo hace rato que intento entender, pero como me corta y se me sale la. Capaz que es mi señal, pues. sí, ya hemos visto que entran y salen. Algunos se ve que sí se ha complicado. Esperemos que quede un poquito más claro si lo ven todo de corrido. Esto no tiene mayor ciencia, lo que pasa es que es entreverado y es importante la práctica. Sí, por eso tomé uno cualquiera. Esto ahora se lo paso al grupo, es un PowerPoint nomás. Y les dejo ahí, Pasa, sí, ponemos en el cuaderno. claro, y les dejo uno ahí, a ver si se animan a hacerlo. Sí, si nos juntamos la semana que viene, si quieren, de nuevo, o más al fin de semana, no sé cómo están con las otras materias. Si están muy cargados de laburo. No, estamos, sí. Se despertó la Salomé. Pero, ¿Hasta cuándo tengo plazo? ¿esto queda grabado o no? Sí, yo lo estoy Está en grabando. pedo, Lana. ¿Se entiende Lo todo? estamos grabando. Yo le decía a mi referente acá en tecnología, a Paulino, que voy a ver si lo puedo pasar para el grupo, o de última lo subo a YouTube y le paso el link a ustedes. No sé si tengo límite de espacio en ese sentido. Y la presentación se las paso ahora en un rato, sí, cuando terminemos, porque no es complicado. Y lo que les dejo acá es un ejercicio sumamente similar, lo único que con más datos para que ustedes pasen trabajo. ¿Sí? Tenemos una Bien. encuesta que tenemos del 1 al 10. Sí. 1 es negativo, totalmente en desacuerdo, por ejemplo, y el 10 es al revés, favorable, totalmente de acuerdo. Pensando en preguntas estándar que pueden tener ustedes. ¿Sí? Esto es una cantidad de personas que se le hizo una encuesta sobre cierto producto. Entonces, ustedes con los datos que vayan tomando de acá, la forma que tengan de contabilizar, tienen que fijarse si el producto fue aceptado, no, en qué porcentaje. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que acá nos da que la mayoría pensó que el producto era un 2. Bueno, ¿cómo cataloga el nivel de aceptación del producto? Y el producto fue malo. Sí. Sí, si la mayoría piensa Pero, que... Sí, ¿cómo miro yo esta tabla? Porque no la entiendo, o sea, la miro y veo números. no, ahí no tenemos tabla, ahí tenemos datos nada más. Tenemos datos que nosotros tenemos que colocar. Ok, entonces Que Hay su tabla. datos son el puntaje que dieron al producto las personas encuestadas. Exacto. Entonces lo que van a hacer ustedes es armar una tablita. Vamos a poner que los XY van a ser los valores estos que tengan ustedes acá. Y vamos a fijarnos. Uno, que lo catalogó como 1, tenemos 1 acá, 2, creo que está, 3. Y 3, Está. allá en la última del mes. Eso significa que 3 personas piensan que el producto es malísimo. Entonces vamos a hacer la tablita, vamos a colocar en el XY, vamos a colocar el 1, y en el FI, ahí les juro, vamos a colocar el 3. Sí.
Lo mismo vamos a hacer para el 2, para el 3, para el 4 y así hasta llegar, ahora sí. así hasta llegar hasta el 10. Buenísimo, profe, se va entendiendo. Exacto. De ahí que ustedes tengan la tabla, como le hicimos, más o menos como le hicimos recién, y ahí van a tener que fijarse cuál es, porque lo importante también de la estadística no es solo los datos que nosotros saquemos, sino cómo leemos los datos. Si yo, por ejemplo, digo, le fue horrible porque la mayoría pensó que tenía un 5, para decirle algo, bueno, tengo que justificar por qué. Y bueno, a mí me parece que le fue mal porque de 5 para abajo está la mayoría de la población. Ponele. Digo, no, le fue bárbaro porque por más que tenga puntaje negativo o tenga valores muy chicos, se destaca en el 9. En el 9, más del 50% dijo que sí. Ese tipo de cosas. Sí. Y la última, que dice realiza la tabla de frecuencia y apoyarse en las gráficas o en las tendencias para justificar su respuesta. Esto en realidad, ustedes lo hacen al revés, ¿verdad? Primero hacen la tabla y la gráfica y después pueden contestar la pregunta. Pienso yo, intuitivamente pueden contestarla y la mayoría de las veces la invocan, pero nosotros estamos en otro nivel y lo que tenemos que hacer es justificar las cosas, en este caso, de forma matemática o lógica. ¿Sí? Y las medidas de tendencia que nosotros vamos a usar, diga. No, nada. Me entendí, profe. Las que nosotros vamos a usar va a ser la moda, la mediana y la media. ¿Sí? En este tipo de ejercicios no se complican con las desviaciones, porque en particular no nos va a aportar mucha cosa. La resolución capaz que sí se las hago con ese tipo de cosas para que vean cómo se opera, pero nada más. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? No. ¿Algo que quieran preguntar? No. Sí. ¿Están todos bien? ¿La familia? Exacto. ¿Cómo les llevan? ¿Están muy aburridos? Con No se entendió lo último que dijo. Tengo tiempo de No se entendió aburrirnos, nada. tenemos mucho trabajo. Preguntas. Estoy hinchado, ¿no? Profe, una Diga. pregunta. Sí. ¿Cómo nos evalúan esta situación ustedes? ¿Cómo nos está evaluando en esta situación? Nosotros no estamos evaluando con nota insuficiente, eso es importante que sepan. Nosotros sabemos que hay muchos que se les complica la conexión, o que no tienen, o que a veces no pueden, pero siempre es importante que traten de, si no pueden conectarse, como ha pasado con algunos de los compañeros, de estar al día, de saber que están trabajando por lo menos. Estas cosas en teoría son repaso porque la mayoría debería haberlas dado. Sé que no es así, sé que no pasa, no se preocupen. Por eso lo estamos dando tan a fondo. Y yo más o menos le había pasado a ustedes una rúbrica, pero esa es la rúbrica del año. ¿Sí? Lo importante es que sepan ustedes que ninguno se está calificando de forma insuficiente. ¿Sí? Que se valora completamente todos los esfuerzos que ustedes están haciendo. Es más, yo le he tratado de darles tiempo porque yo sé que hay otras materias que necesitan muchísimo más, que ustedes los tienen con más tarea, o que hay cosas que les queda más fácil hacer, y sé que matemática no es una de ellas, que matemática es complicada. Creo que fue en el grupo de ustedes que la otra vez había puesto un meme que decía que si no entendían de forma presencial, menos iban a entender por internet, pero y pasa así, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, que hagan lo que se pueda, que si se pueden juntar, como ve que hay algunos que se junten, hay que cuidarse, ¿sí? Así en la mañana a mí me escucha. Por más que sea un pueblo, claro, por más que sea un pueblo, por más que digan nada, no estoy en contacto con nadie, cuídense, por si acaso. Sí. Profe, Diga. ¿cuánto va a demorar en pasar esto? No tenemos ni idea. Pensé que era la cuarentena. No, profe, la tarea. Por eso, no, yo le dije, no sé bien. Dije, ahora cortamos acá,
Yo tengo el WhatsApp conectado a la computadora y ya les paso. Por eso les dije en un par de minutos, no sé cuánto. Buenísimo, profe, porque yo tengo que mandar a imprimir eso ahora. Muy bien, patrona, ya voy, ya me cortó. No es la idea. Así que, no, sí, yo ya les mando eso, les pueden pasar a los compañeros que no pudieron. Y estamos en contacto. Capaz que, digo, para no apurarlos, nos volvemos Profe, ¿para cuándo es la tarea? para la semana que viene. Mañana. No, hacemos para la semana que viene. Ya estaban llorando de que tienen mucha tarea. Okay. Vamos haciendo así. ¿Hoy es martes? ¿Miércoles? Martes. Hoy es 18 martes. de marzo, de abril. Para el otro miércoles. No, Ah. yo quedé con ustedes por los lunes. Bueno, si pueden, para el lunes que viene, si no, para el otro. Lo va a subir en Grega. Donde a ustedes les quede más Llega cómodo. el lunes. No, en WhatsApp nomás. Hacemos como la otra vez. Sí, WhatsApp. Yo lo subo Monday, al WhatsApp, pero también armo una ficha en Crea para que lo puedan colgar por ahí los que no pueden. ¿Está? Quedamos así. Sí. Para que nunca ubique la cámara. Está. Muy bien. Está, impecable. Bien. Bueno, Nos vemos. cuídense, gurises, y ahora les paso. Profe, Diga. ¿cuándo hay vacaciones?